Gina Grant era una chica muy inteligente y una estudiante sobresaliente. Por ello, postuló para 4 universidades de élite. Entre estas universidades estaba Harvard y tuvo una reunión con el entrevistador. Además de sobresaliente en lo académico, Gina había sido huérfana y se las había arreglado sola durante 2 años desde que su madre murió. Era una chica muy admirada por su entorno e incluso escribieron un artículo sobre su coraje y perseverancia. Tras la entrevista en Harvard, le concedieron la admisión anticipada, así que iba a entrar en la universidad de sus sueños. Sin embargo, unos días después, todo daría un giro. El equipo de admisión de la universidad recibió correo postal, entre ellos un sobre que contenía recortes de artículos de periódico donde se hablaba sobre el pasado de Gina. Inmediatamente tras leerlo, Harvard canceló su admisión de inmediato, pues Gina había ocultado detalles sobre su pasado. Sí era huérfana, pero no fue honesta acerca de qué pasó con sus padres. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Gina Grant, que es un caso impactante que te deja muchas preguntas. Antes de empezar, te dejo por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta y empecemos con este caso. Gina Grant nació en el año 1976, no he encontrado por ningún lado el día y mes exactos, pero su padre era Charles Grant y su madre Dorothy Mayfield. Nació y creció junto a sus padres y a su hermana, que era 9 años mayor que ella, llamada Dana, en los alrededores de la zona rural del condado de Lexington, en Carolina del Sur. Dorothy era asistente ejecutiva de un banco y Charles era ingeniero. Dorothy tenía problemas con la bebida, los cuales empeoraron e intensificaron muchísimo cuando Charles murió de cáncer de pulmón cuando Gina tenía 11 años en 1987. Obviamente la familia quedó devastada. Para las hijas Gina y Dana fue súper doloroso y traumático perder a su padre, pero para Dorothy fue un antes y un después en cuanto a su problema con el alcohol. Dorothy había perdido a su marido, con quien llevaba años casada, día a día con él, el padre de sus hijas, con quien podía llevar una vida estable en conjunto a nivel económico, y fue un golpe muy duro, por lo que comenzó a beber más y más para lidiar con la pérdida. Su problema con el alcohol fue tan grave que tuvo que acudir a un centro de recuperación donde recibió ayuda y gastó muchísimo dinero en las facturas médicas. En 1990, 3 años después, Dorothy conoció a un hombre llamado Wilson Mayfield. Comenzaron una relación y se mudaron juntos a una casa, también junto a sus hijas Dana y Gina. Entonces se mudaron a esta casa grande que también estaba en Lexington. Volviendo a Gina, ella fue descrita como la chica más simpática que podías conocer, extremadamente inteligente, popular, fue animadora, una estrella del equipo de tenis del colegio, también fue nombrada presidenta de su escuela secundaria. Y así como hay personas que la describían como la chica más simpática, otras personas la describieron como que Gina estaba muy lejos de ser la chica encantadora que todo el mundo creía que era. Dijeron que en realidad era una joven astuta y manipuladora. Su madre Dorothy, aunque fue a este centro de recuperación, siempre continuó bebiendo, nunca se curó de su alcoholismo. Y de hecho, durante la adolescencia de Gina, Dorothy bebía más que nunca. Debido a su alcoholismo, Dorothy tenía la casa patas arriba. Nunca le preparaba la comida a su hija, ella misma apenas comía, descuidaba bastante las necesidades de Gina. Dana era la hija mayor y también vivía allí, pero trabajaba todo el día fuera. La casa donde vivían estaba algo apartada, estaba rodeada de árboles, no muy cerca de nada. Por lo tanto, Gina, que era una niña, ¿qué comería si su madre no hacía la compra ni preparaba comida? No había ninguna tienda cerca donde Gina pudiera ir a conseguir comida, no había servicios de entrega a domicilio, no podía
podía llamar a una pizzería ni usar Just Eat ni ninguna de estas aplicaciones porque eran los 90. Así que Gina a veces no comía. Su madre siempre estaba alcoholizada y estar en ese estado de embriaguez le impedía hacerse cargo de sus responsabilidades. Gina tenía una amiga llamada Christy Haraldson y a menudo se iba a su casa y pasaba allí la mayor parte del tiempo. Ambas se conocían desde que tenían 4 años y eran muy amigas. Y Gina básicamente se apoyaba en ella y en su familia. Christy dijo sobre Gina que mentía, que solía mentir sobre cosas. Incluso a ella le mentía que era su mejor amiga desde hacía muchos años. Gina nunca hablaba sobre el alcoholismo de su madre a nadie, nunca hablaba mal de ella ni mencionaba su problema, simplemente estaba enfocada en ir a casa de Christy para poder comer y en estudiar. Cuando alguien le preguntaba por el alcoholismo de su madre, porque obviamente la gente se enteraba, vivían en un lugar donde toda la comunidad se conocía, ella simplemente respondía con que eso no era verdad, que no pasaba nada con su madre y daba por terminada la conversación sin dar más detalles. Describieron a Gina como una chica que reprimía sus pensamientos y problemas, que no hablaba de sus problemas con nadie. Entonces Gina tenía este comportamiento, era mentirosa, algunos la describieron como manipuladora, se guardaba sus cosas y no es de extrañar que pudo desarrollar esta forma de ser porque estaba mal, había mal ambiente en casa, pues crecer con una madre alcohólica puede tener consecuencias muy graves en el desarrollo del hijo. Digo madre porque en este caso era su madre, pero obviamente también si lo es el padre, lógicamente. Primero, los hijos de padres alcohólicos tienen 4 veces más posibilidades de convertirse también en alcohólicos, aunque en otros casos pasa que se convierten en personas muy responsables porque tienen que madurar muy rápido y hacerse cargo de sí mismos desde una edad muy temprana. Son personas que pueden sufrir de abandono, sus padres no cubren sus necesidades porque están demasiado alcoholizados como para ocuparse de ellas, por lo que son descuidados y abandonados. En otros casos sufren abuso emocional o físico por parte del pariente que está alcoholizado. Pueden desarrollar sentimientos de culpabilidad, ansiedad, vergüenza, no querer invitar a sus amigos a casa por la situación en la que está su padre o madre, por lo que tienen un poco de incapacidad para establecer amistades, ya que son niños que han sido decepcionados tantas veces por sus padres alcohólicos que no se atreven a confiar en nadie. También pueden desarrollar confusión, ya que el alcohólico cuando está sobrio puede que sea la persona más amable del mundo y cuando está bebido cambia completamente su personalidad hacia el hijo. El alcohol no les permite hacer que sus hijos lleven una rutina y horarios, por lo tanto crecen confundidos. Los niños pueden desarrollar ira y enfado contra el padre o madre alcohólico, también desarrollan depresión o se sienten impotentes por no poder cambiar la situación. Sienten soledad y en casa no están en familia, o sea, estar en casa no es donde quieren estar los hijos de padres alcohólicos. Entre muchas otras cosas, crecer con padres alcohólicos o adictos a cualquier sustancia es muy difícil para un niño y para un adolescente, incluso para un adulto cuando lo sea. No solo pueden desarrollar estos problemas a nivel emocional, sino que también físicos, porque el estrés de estas situaciones puede llevar a tener molestias físicas como dolor de cabeza y de estómago, y a nivel económico son personas que suelen fracasar en la escuela y ausentarse con frecuencia. Aunque en este caso a Gina no le afectaba en cuanto a lo académico, ya que lo que destaca de ella como persona al 100% es lo involucrada que estaba en los estudios y que se graduaba con honores de todos lados. Un día Gina llegó a casa de su amiga Christy y parecía que ese día no podía más. Llegó a su casa diciéndole que su madre era una alcohólica, que se enfadaba con ella por todo el tiempo y que la situación estaba siendo muy estresante. Le contó que en una ocasión Gina se acabó un cartón de leche y su madre Dorothy se enfadó con ella. No le dijo a Christy cómo se desarrolló la disputa, lo único que le dijo fue: tuve miedo de que mi madre me fuera a matar. A Dorothy, la madre de Gina, todos la describían como una mujer muy deprimida y emocionalmente reprimida y con ira. Tal como Gina le habló a Christy, parecía que constantemente había peleas en casa entre Gina y su madre, quien siempre estaba bajo la influencia del alcohol. Un día, tras una pelea entre Gina y su madre, Gina entró a la habitación de su madre y le cogió su arma. Dorothy tenía un arma para protegerse en caso de que entrara un ladrón o lo que fuera. Gina cogió el arma y lo escondió en su habitación y lo hizo con la intención de matar
a su madre. No sé si con la intención de defenderse en caso de que su madre la atacara o si estaba decidida a que iba a matar a su madre. Entonces pasamos al día 13 de septiembre de 1990. Dana, la hermana mayor de Gina, realizó una llamada a la policía. Informó en esta llamada que acababa de llegar a su casa del trabajo y encontró la puerta trasera y la puerta lateral cerradas. En ese momento su hermana Gina y su madre Dorothy deberían estar en casa, pero nadie respondía. Intentó abrir la puerta principal porque ella evidentemente tenía las llaves porque vivía allí, pero cuando ella abría, alguien la volvía a cerrar desde dentro. Entonces Dana se dirigió hacia un teléfono público que estaba cerca de su casa para llamar a la policía. Tras esta llamada, un ayudante del sheriff del condado de Lexington, llamado Tim Darling, se dirigió hacia donde estaba Dana para ir con ella hacia su casa y ver qué estaba pasando. Una vez llegaron, se encontraron con Gina, de 14 años en ese momento, parada fuera de la casa en un estado bastante agitado. Cuando entraron, se encontraron con una escena horrible. Ellos se dirigieron a la casa sabiendo que iban a encontrarse probablemente algo malo, pero no se imaginaban la escena que iban a presenciar. Una vez entraron en la casa, vieron sangre por todas partes. Había salpicaduras de sangre por todas las paredes, en la mesa de la cocina, en el refrigerador, en los cereales que había en la encimera de la cocina, por el salón. John Phillips, uno de los detectives que estuvo en la escena del crimen, dijo que era uno de los 3 homicidios más brutales que había visto en todos sus años de carrera. Dorothy fue asesinada a golpes con un candelabro. Fue golpeada con este objeto más de 13 veces en la cabeza y su cuerpo yacía en el suelo, sin vida. No parecía un crimen organizado ni premeditado. Al el asesino usar este objeto, un candelabro, parecía más bien que en algún momento el asesino colapsó, cogió el candelabro y comenzó a golpear a Dorothy sin pensar, en un impulso de rabia. El cuerpo de Dorothy no solo presentaba los golpes con el candelabro, sino que también vieron que en su cuello había un cuchillo clavado y su mano estaba cogiendo el mango del cuchillo. Era una manera de querer engañar a la policía, haciéndoles pensar que Dorothy se clavó a sí misma el cuchillo, aunque no creo que funcionara esa idea porque y los golpes en la cabeza del candelabro, eso no se lo podría haber hecho ella misma, y además escoger esa manera para quitarse la vida no es habitual, clavarse un cuchillo en el cuello. El mismo oficial que dijo que era una de las peores escenas de crimen que había visto, también dijo lo siguiente: era bastante obvio que la víctima había sido asesinada en la cocina y arrastrada hasta el comedor. Salí y comencé a hablar con las chicas. Dana estaba conmocionada, pero Gina estaba un poco emocionada, como si su adrenalina fluyera. Luego, a las 2 de la madrugada, ambas, Dana y Gina, aceptaron ir al departamento del sheriff junto al detective Phillips. Allí Gina dio su primera declaración. Dijo que su madre Dorothy estaba borracha y le gritaba mientras Gina estaba hablando por teléfono con su novio, del que vamos a hablar más adelante. Después de colgar el teléfono, su madre dijo: tenemos que solucionar esto ahora. E hizo gestos como si quisiera pelear con Gina y comenzó a decirle: voy a golpearte el trasero. Dorothy se desbrochó la blusa porque no quería estropear su traje de $300 y se quitó los anillos y el reloj. Gina dijo que estaba bajando de su habitación cuando su madre la agarró cerca de lo alto de las escaleras, lucharon, cayeron y su madre se golpeó la cabeza. Gina dijo lo siguiente: estaba tratando de alejarme de ella y ella seguía agarrándome de los brazos y tratando de golpearme. Quiero decir, ella me golpeó en la espalda, me golpeó en el hombro, me dio una bofetada, un par de veces. Luego, de alguna manera, no sé exactamente cómo, nunca lo vi realmente, ella tenía un cuchillo y lo sacó. Yo estaba aterrorizada en ese momento porque simplemente sabía que ella iba a matarme. La agarré del brazo y chocamos y dije: no mamá, no, y cosas así. Me liberé de ella y estaba retrocediendo y ella simplemente me miró y dijo: una de nosotras tiene que irse. Y en ese momento Dorothy se apuñaló a sí misma en el cuello justo delante de su hija. Cayó al suelo, Gina la miró fijamente durante un par de segundos, se miró sus manos y estaban cubiertas de sangre. Phillips, el detective, no se creyó absolutamente ni una palabra de esta historia. Llevaba demasiados años en este oficio como para llegar a pensar que el tipo de heridas que Dorothy presentaba en la cabeza eran la causa de una caída por las escaleras. O sea, pensar que fue golpeada en la cabeza más de 13 veces con un candelabro duro, durísimo, de un material muy duro, y su cabeza estaba literalmente destrozada.
cómo podía seguir de pie, clavarse un cuchillo y todo eso. Los detectives también habían visto que había ausencia de sangre alrededor de la herida del cuchillo. Eso podría significar que fue clavado cuando Dorothy ya no estaba con vida. Phillips, junto a más compañeros, trataron de presionar un poco a Gina para que dijera la verdad, pero ella se mantuvo firme con esta versión. Únicamente dijo, bueno, quizá la pelea fue un poco más violenta de como la he descrito. Dijo que su madre durante la pelea la amenazó y amenazó a su novio, que estaba en la otra línea del teléfono, diciendo, voy a matar a ese pequeño hijo de puta. Mientras Gina estaba siendo interrogada por el detective Phillips, los agentes forenses seguían en la escena del crimen e informaron en ese momento de que se había encontrado una bolsa de plástico en el armario del dormitorio de Gina, llena de toallas que aparentemente se habían utilizado para tratar de limpiar la sangre. También estaba entre las toallas la chaqueta de su madre empapada de sangre y la bolsa también contenía el candelabro, un candelabro de cristal de plomo cubierto de sangre que casi con total seguridad tenían claro que era el arma que se utilizó para matar a Dorothy. Fueron pasando las horas durante el interrogatorio y a las 5 de la mañana Gina accedió a hacer otra declaración cuando le informaron de que habían encontrado el arma, el candelabro. Explicó que recogió el candelabro durante la lucha y que podría haber golpeado a su madre en la cabeza. No lo había mencionado antes porque estaba asustada, dijo. Dijo lo siguiente: lo único que te oculté fue eso, porque pensé que pensarías que la maté y no lo hice. Todo lo demás es verdad, lo juro. Intenté sacar un poco de sangre de todas partes. Lo hice, porque no quiero ir a la cárcel, porque no la maté. Los detectives estaban súper desconcertados porque Gina parecía muy tranquila mientras contaba todo lo sucedido. Dijeron que era educada, que tenía los ojos secos y cambiaba tranquilamente su historia para adaptarla a la nueva información que la policía le decía que tenía. Dijo el detective Phillips lo siguiente: si no hubiera estado en la escena del crimen, habría pensado que lo que decía esta chica era muy creíble. Más les desconcertó cuando Gina hizo una broma algo macabra y fuera de lugar en el momento y situación que estaba viviendo. Pidió ir al baño y los oficiales le dijeron que iría acompañada de una oficial. Y ella dijo con tono de broma: no te preocupes, no tengo ninguna parte de cuerpo en mi bolsillo. Obviamente los detectives se quedaron impactados porque no tenía, o sea, carecía de sentido hacer una broma así en ese momento. Durante todas las horas de interrogatorio, Gina estuvo tranquila. Solo lloró cuando le dijeron: no vas a volver a casa hoy porque vas a ser acusada de asesinato. Los días siguientes, los detectives comenzaron a descubrir cosas sobre la familia. El novio de Dorothy había estado fuera de la ciudad la noche del asesinato. La policía descubrió allí que Dorothy era alcohólica y se emborrachaba casi todas las noches en casa. En el momento de su muerte, su nivel de alcohol en sangre era muy alto. Básicamente lo describieron como que un poco más de alcohol y podría haber sido letal, por lo que haceros una idea de cuánto alcohol bebía esta mujer. Descubrieron que en ocasiones, cuando Dorothy se emborrachaba, culpaba a Gina por la muerte de su padre. Obviamente no tiene ningún tipo de sentido, ya que su padre murió de cáncer de pulmón, pero en estado de embriaguez lo hacía. Eso se cree. Toda la comunidad en Lexington se enteró de la noticia y muchos familiares, amigos apoyaron a Gina. Sus abuelos maternos la apoyaron, dijeron: Gina es nuestra preciosa bebé y daremos cualquier cosa en el mundo por ayudarla. Pocos días después enterraron a Dorothy y en el funeral pudo ir Gina, quien estuvo rodeada de sus familiares y amigos, los cuales le dijeron que le deseaban lo mejor. Muchos se negaban a creer y aceptar que Gina había hecho eso. De hecho, casi todos sus familiares y amigos pensaban que ella era la víctima, que había sufrido abusos a manos de su madre alcohólica, lo que la llevó a estallar. La cosa es que la policía sabía que Dorothy era alcohólica, eso lo tenían claro, pero lo que no tenían claro es si de verdad Gina sufrió abuso, sea emocional o físico, a manos de su madre. No había por lo menos ninguna prueba física que pudiera corroborarlo. También, como he dicho anteriormente al asesinato, Gina no le contaba a nadie sobre lo que vivía con su madre. Solamente le contó brevemente a su amiga Christy en esa ocasión que he mencionado antes. Christy le dijo a la policía que Gina le contó eso unos días antes del asesinato, que le dijo que le tenía miedo a su madre, que su madre era cada vez más violenta cuando bebía. La prueba que tuvo la policía de que esta conversación fue totalmente real y de que Christy estaba diciendo la verdad fue que cuando Gina le dijo eso a Christy,
noche, la madre de Christy llamó a la policía preocupada y esa llamada quedó registrada. Llamó para decir que la amiga de su hija tenía miedo de su madre porque era violenta cuando se emborrachaba, pero la policía le dijo a la mujer que no podían hacer nada a no ser que sucediera algo. La madre de Christy dijo lo siguiente: Christy sabía que Gina tenía problemas con la bebida de su madre, pero nunca supimos que fuera tan grave. Nunca lo habríamos adivinado. Ella siempre estaba alegre cuando estaba aquí, jugando al baloncesto en el patio trasero o a tenis, lo que fuera. Ninguno de nosotros sabrá nunca lo que pasó esa noche con su madre, y no sé cuánto recuerda Gina, pero estoy segura de que pensó que su vida estaba siendo amenazada. La veo como una víctima. Los oficiales no estaban seguros de que Gina fuera una víctima. Dorothy recibió al menos 13 golpes en la cabeza con mucha fuerza. Determinaron que el primer golpe se le dio por la espalda mientras estaba sentada en la mesa de la cocina. Vieron que ella intentó esquivar los golpes, pero la habían golpeado brutalmente hasta tirarla al suelo. Cuando ya estaba muerta, le clavaron el cuchillo de cocina en la garganta con tanta fuerza que se le incrustó 2,5 centímetros en las vértebras. Ahora, nueva información llegó, y es que la policía más tarde llegó a la conclusión de que los problemas de Gina con su madre no tenían solo que ver con su alcoholismo, sino también con la relación que Gina tenía con su novio. El novio de Gina era un chico llamado Jack Hook y empezaron a salir hacía un año, cuando Gina tenía 13. Jack fue a la misma escuela que ella, jugaba al equipo de fútbol y lo describieron como un estudiante mediocre. A menudo tenía problemas policiales por delitos menores y vandalismo. Dorothy no aprobaba esta relación de su hija con Jack. Ella era una excelente estudiante, aplicada e inteligente, con un chico que se metía en problemas. Dorothy nunca descubrió que Gina entraba a escondidas a su novio a su habitación y pasaban las noches juntos 2 veces por semana. Tenían una manera peculiar de que Jack se colara en la habitación de Gina. Dorothy muchas noches, todas las noches, se emborrachaba muchísimo y se caía desmayada de tanto alcohol. Jack llegaba a casa de Gina, ellas tenían un perro, y si Gina gritaba "perro estúpido", era la señal para hacerle saber a Jack que su madre estaba desmayada por el alcohol y que podía entrar. Si gritaba "ve a buscar tu hueso", significaba que su madre estaba despierta y que él no podía entrar. Indagando más, los investigadores descubrieron más cosas. Un mes antes del asesinato, Gina salió y pasó toda la noche fuera con su novio. Esa noche, Gina presentó una denuncia a la policía, explicando que estaba con su novio y unos amigos y en un momento se alejó un poco del lugar. Llegó un hombre alto, gordo y maloliente que la empujó adentro de un coche, un Toyota gris destartalado, le dijo que no gritara y condujo toda la noche con ella en el coche. Gina presentó esta denuncia y un poco más tarde confesó que lo había inventado todo. ¿Recordáis que al principio he dicho que algunas personas la describían como mentirosa y manipuladora? Pues parece que este tipo de mentiras era a las que se referían. No entiendo por qué irías a la policía a denunciar algo que no ha sucedido. O sea, ¿qué es lo que estás buscando? La policía tomó en cuenta que Dorothy no le gustaba la relación de su hija con Jack y pensaron que quizás Jack entonces podría estar involucrado. Fue interrogado en su casa y él juró que no había estado en casa de Gina la noche del asesinato. Dijo que habló con ella por teléfono sobre las 9:30 p.m. y que en la llamada se escuchaba a Dorothy despotricar. Le tomaron muestras dactilares a Jack y entonces descubren que sus huellas coinciden con las huellas del mango del cuchillo clavado en la garganta de Dorothy. Jack dijo que eso era porque muchas veces estaba en casa de Gina y que por lo tanto sus huellas podían estar en muchas partes. De hecho, recordó que días antes del asesinato él estuvo en casa de Gina practicando lanzamiento de cuchillos contra un árbol en el jardín. Los detectives creían que Gina probablemente había llamado a Jack después del asesinato y que no solo él le había clavado el cuchillo en la garganta, sino que también había ayudado a Gina a limpiar el desastre. Jack entonces fue acusado de complicidad y recluido en el ala juvenil de la cárcel del condado de Lexington. El 17 de octubre de 1990 se contactó al departamento del sheriff y se le dijo que Gina deseaba hacer una nueva declaración. Resultó que quería decirles que su novio había asesinado
a su madre. Los detectives y Gina se sentaron y esta vez ella comenzó a explicar lo siguiente. La noche del asesinato, ella estaba en casa con su madre peleando. Jack entró a la casa por la puerta trasera. Dorothy cogió un cuchillo y lo sostuvo a centímetros de la cara de Gina. Lo siguiente que pasó lo describió así. Yo solo estaba tratando de hacer que lo dejara caer y todavía estaba gritando y lo vi correr hacia el área del estudio y luego regresó. Recuerdo haber visto su mano levantada con la cosa de cristal, el candelabro, en su mano. Lo vi golpearla una vez en la parte posterior de la cabeza y luego simplemente me di la vuelta. No escuché a mamá gritar. Yo, ya sabes, no escuché muchos ruidos. Él la golpeó y luego yo estaba apoyada en el mostrador y tenía mis manos en mi cabeza y estaba gritando. Y luego miré hacia arriba y vi todo lo que había sucedido. Y ya que estaba parado allí, había empezado a temblar por todas partes y decía, Dios mío, Dios mío. El oficial le preguntó cómo fue a parar el cuchillo al cuello de tu madre. Y ella respondió, supongo que Jack la apuñaló. Gina le dijo al detective, estoy contando una nueva historia porque en caso de no contarla, me han dicho que iré a la cárcel. Entonces el detective le dijo, ¿entonces nos estás diciendo que Jack hizo esto para que puedas salir de la cárcel? Y Gina respondió, básicamente. El detective dijo, ¿qué pasa si Jack nos dice que lo hiciste para poder salir él también de la cárcel? Y Gina dijo, supongo que simplemente tendrás que decidir a quién creer. Desde que culparon a Jack por las huellas dactilares en el mango del cuchillo, Gina había estado llamando a la madre de este llamada Sheila Hook. Sheila quedó en shock cuando Gina cambió su confesión para culpar a Jack, porque en las llamadas que había tenido con ella le decía, tu hijo es inocente, tu hijo no estaba ahí esa noche. El abogado de Sheila le dijo que comenzara a grabar todas las conversaciones telefónicas que tenía con Gina de ese momento en adelante. Así lo hizo y en estas llamadas Gina hablaba súper serena e insistente con Sheila para que le informara de qué estaba diciéndole su hijo a la policía y qué le estaba diciendo a ella. Gina quería enterarse de qué estaba declarando Jack en los interrogatorios. En algunas llamadas, Gina le decía a Sheila que su hijo nunca estuvo en casa esa noche. Otras veces le decía que simplemente no recordaba lo que pasó y otras veces que tal vez Jack estuvo ahí. Voy a leer la transcripción de una de estas llamadas. En esta llamada, Sheila le leyó a Gina una carta que Jack le escribió y le dijo a su madre que se la leyera a Gina. Decía lo siguiente: Gina, ¿cómo estás? Bien, espero. Gina, lo siento y sé que estás sufriendo por todas partes, pero solo quiero lo mejor para ti a largo plazo. Los tiempos son difíciles ahora, pero mejorarán. Si dices toda la verdad de lo que pasó, la ley te respetará por eso y te ayudará, porque saben cómo era tu madre. No sé qué pasó esa noche y no me importa, porque te quiero de todos modos. Sé que es difícil, Gina, pero tienes que hacerte fuerte y ayudarte a ti misma. Estaré a tu lado todo el tiempo y donde quiera que vayas, estaré allí siempre que pueda. Tampoco es fácil para mí, quiero decir, estoy en la cárcel por algo que no tengo nada que ver. Ninguno de mis amigos volverá a confiar en mí. Nunca podré volver a jugar al fútbol y reprobaré el 9º grado. Pero todo eso lo puedo soportar. Lo que no puedo soportar es verte en la cárcel por el resto de tu vida. Lo siento y quisiera poder ayudarte, pero no hay nada que pueda hacer excepto decirte lo mejor que puedes hacer. Lo siento y te amaré por siempre. Gina, dile a tu abogado lo que pasó y él lo solucionará por ti. Lo siento de nuevo y te amo mucho. Escríbeme, te amaré por siempre, Gina. Jack. Gina, ante esta lectura de la carta, se quedó absolutamente igual, no se mostró conmovida en absoluto, no mostró nada, cero emoción. Gina le dijo a Sheila Hook después de que le leyera esta carta lo siguiente: bueno, Jack tiene varias opciones. Una es volverse contra mí y decir que yo lo hice, y luego se convierte en un circo, y luego tendremos que ver en quién creer, o puede hacer una confesión o algo así y le reducirían el cargo. Sandra Hook le dijo, ¿una confesión? Gina le dijo algo parecido. Sheila Hook dijo, quiero decir, de verdad, Jack no estaba allí, o sí, quiero decir, en un minuto dices que estaba y en un minuto dices que no estaba. Y Gina dice no. Sheila Hook dice no qué. Y Gina le dice, no estuvo en mi casa esa noche, señora Hook. Y diréis, pues la policía tenía ahí la prueba de que Jack no estuvo en casa de Gina cuando sucedió el asesinato, pero no quedaba nada claro porque Gina
cambió tantísimas veces la historia. De repente decía, tal vez estuvo ahí. De repente decía, no recuerdo nada. De repente decía, Jack mató a mi madre. De repente decía, yo maté a mi madre por defensa propia. Y no dejaba de cambiar entre estas versiones. En enero de 1991, Gina y Jack fueron sentenciados a permanecer detenidos en un centro correccional juvenil por un periodo indeterminado. 9 meses después, un juez sorpresivamente acordó que Gina podría ser transferida a Massachusetts a una escuela residencial especial para niños con problemas emocionales. Los tíos de Gina, llamados Carol y Alan Bennett, vivían en Massachusetts y prometieron cuidar de Gina y pagar su residencia. Gina entonces se dirigió hacia Carolina del Sur, hacia la escuela residencial y a casa de sus tíos. Pasó el tiempo y en Lexington fueron olvidando lo que pasó, incluso fueron olvidando a Gina y todos dejaron de hablar sobre este crimen. Sin embargo, el pasado de Gina volvería a salir a la luz. Pasado un tiempo en Massachusetts, 2 años, el Boston Globe publicó un artículo sobre Gina. Era un artículo que hablaba sobre adolescentes excepcionales que a fuerza de coraje, personalidad y perseverancia han superado la adversidad. Una de ellas, Gina Grant. El artículo hablaba sobre ella, una joven que había vivido sola en un pequeño apartamento en Cambridge, Massachusetts, desde que cumplió 16 años. Gina, una estudiante sobresaliente en la respetada Cambridge Rindge and Latin School, brillante, cariñosa y cariñosa 2 veces, se enteró recientemente de que ha sido aceptada en Harvard. Su padre murió de cáncer cuando ella tenía 11 años y su madre había muerto 3 años después en circunstancias demasiado dolorosas para discutirlas. Se mudó a Cambridge para vivir con su tía, pero no funcionó y por eso ha estado sola desde entonces, cuidándose a sí misma y logrando llegar a fin de mes con un modesto fondo familiar. Descubrió que la mejor manera de afrontar la pérdida de sus padres era ayudando a los demás. Había pasado el verano anterior enseñando biología a niños desfavorecidos. La vida no se detiene cuando tus padres mueren, decía al final. Pues resulta que Gina postuló para Harvard y tras una entrevista la admitieron de inmediato. Era brillante, una estudiante excepcional. Unos días después de salir este artículo en el Boston Globe, alguien que claramente conocía a Gina y su pasado, envió un correo postal a la universidad con recortes de periódicos donde salía la noticia del asesinato de Dorothy y todo lo que he explicado hasta el momento. El comité de admisiones de Harvard, un día después de que Gina saliera en ese artículo, se reunieron y decidieron cancelar la plaza de Gina. Todo el mundo se sorprendió demasiado. La gente con la que había estado rodeada Gina en Massachusetts descubrieron su pasado, algo que nunca hubieran imaginado. Y por otro lado, la gente de Lexington, todos los que conocían el crimen, pensaban que ella había estado bajo supervisión en un programa de rehabilitación juvenil, pero Gina estuvo 2 años viviendo sola en un apartamento libre. Los investigadores revelaron que solo había pasado unas semanas en un centro residencial después de su traslado a Massachusetts. Luego le permitieron mudarse con su tío y su tía, pero rápidamente hubo un desacuerdo con ellos y se mudó a vivir sola. Se rumoreaba que los tíos de Gina se decepcionaron con ella y fueron los responsables de enviar los recortes del periódico a Harvard. Nadie, ni Carol ni Alan Bennett, ha hablado de lo que pasó entre ellos y su sobrina como para que ella se fuera de la casa. Una mujer llamada Marlene, que trabajaba en la Junta de Libertad Condicional Juvenil de Carolina del Sur, donde había estado Gina las primeras semanas que llegó allí, dijo lo siguiente sobre ella. Esta joven se ha burlado del sistema y ha recibido una sentencia muy leve. Los jóvenes que cometen delitos graves y brutales deben rendir cuentas, expresar un nivel apropiado de remordimiento y pasar por un periodo de encarcelamiento y rehabilitación. Francamente, esta chica ha manipulado el sistema. Todos quedaron en shock al saber que Gina, unos meses después de matar a su madre, fue libre y vivió sola. La gente decía que deberían haberla tratado con más dureza. Y un sheriff dijo: Gina Grant es una joven muy astuta, manipuladora e inteligente. Ella era lo suficientemente inteligente como para saber lo que estaba haciendo y lo suficientemente inteligente como para cometer este crimen y salirse con la suya. No digo
digo que sea una sociópata, pero hay algo en ella que realmente me preocupa. Creo que podría volver a ser violenta si se la pusiera en una situación en la que se le impidiera hacer lo que quería hacer. El abogado del condado de Lexington dijo lo siguiente: en mi opinión, el sistema de justicia penal ha fracasado estrepitosamente. Este fue el crimen juvenil más espantoso que he manejado en este condado. Creo que debe haber sido planeado de antemano. La clave fue que ella estaba perdidamente enamorada de ese chico, de Jack. Creo que la madre quería que dejara de verse con él, así que simplemente ella cogió el candelabro y le dio una paliza. Pero ella era inteligente, sin lugar a dudas. Se enfrentó cara a cara con los oficiales que la interrogaron. La sorprendías en esas tremendas mentiras y ella simplemente te respondía con algo más. Ella nunca confesó la verdad. El abogado de Gina, por otro lado, dijo lo siguiente: no tengo ninguna duda de que Gina golpeó a su madre, pero en defensa propia. Lo que más me llamó la atención de Gina fue su madurez. Me sorprendió lo brillante y elocuente que era. Era una cliente única y siempre supe que iba a hacer grandes cosas. Estoy muy orgulloso del hecho de que se haya mantenido al margen de este debate sobre ingresar a Harvard. Ella podría haber convertido esto en megadólares. Recibió llamadas telefónicas constantes. Vale, porque esto se hizo muy conocido. O sea, fue una noticia muy conocida que una chica fue rechazada de Harvard, o sea que le cancelaron la admisión tras descubrir su pasado. Fue una noticia muy conocida. Entonces, sigo leyendo lo que dijo su abogado. Ella podría haber convertido esto en megadólares. Recibió llamadas telefónicas constantemente de publicistas y agentes que querían contratarla. Le ofrecieron contratos para libros, películas y entrevistas en televisión nacional, pero no los aceptó. Ella no busca atención. Todo lo que quiere hacer es educarse y hacer algo con su vida. Tras no poder ingresar a Harvard, Gina entró a la Universidad Tufts, que decidió darle una oportunidad. Está ubicada en Massachusetts. Ella quería ser o abogada o médica, ya que ganó la beca Estelle Paris del Hospital de Cambridge cuando se graduó de la escuela secundaria. Una vez en la Universidad Tufts, Gina no lo pasó del todo bien porque en el campus repartieron periódicos donde la señalaban de asesina. La Universidad Tufts recibió críticas por aceptar a una criminal y ellos respondieron a las críticas de la siguiente manera. Dijeron: consideramos que, habiendo pagado su deuda en la sociedad, no se le debe negar la oportunidad de obtener un título universitario. Cualquier otra decisión habría sido antitética a nuestros valores y creencias fundamentales. A día de hoy no he encontrado cómo es la vida de Gina, qué estudió finalmente, qué hizo con su vida, dónde está, pero el caso de Dorothy no volvió a abrirse nunca más y nadie pagó realmente por su asesinato. En cuanto a Jack, él no tuvo tanta suerte como Gina de acabar en una universidad, viviendo solo, etc., porque después de que lo pusieran en libertad condicional, volvió a meterse en problemas con un par de chicos que había conocido en la cárcel y fue condenado a 10 años en prisión, en una prisión de máxima seguridad, ya que con estos dos otros hombres que conoció en la cárcel robaron y obtuvieron cargos por robo, hurto mayor y robo de cajas fuertes. Me gustaría saber qué pensáis de este caso. ¿Actuó Gina en defensa propia? ¿Tuvo un colapso y mató a su madre porque no podía más con el abuso? ¿Abusaba su madre de ella? ¿La mató porque su madre no aprobaba su relación con Jack? ¿Jack participó en el crimen? ¿Es justo que ella no fuera sentenciada a prisión o más tiempo en un centro juvenil? Porque claro que hay que tener en cuenta que ella era menor de edad cuando sucedió el crimen, pero solo estuvo unos meses en el centro juvenil. Son muchas preguntas sin respuestas. Ella nunca ha dicho la verdad, por lo que nunca sabremos realmente qué pasó esa noche entre Gina y su madre Dorothy. Así que bueno, dejadme en comentarios qué opináis, si os ha parecido el caso informativo e interesante. No olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!